salir. Otra vez me la hizo ya. Ah, ya salió. Toda mi vida fiel ha sido. Toda mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. A ver, acompáñenme todos juntos. Toda mi vida fiel ha sido. Toda mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios, porque Dios ha sido bueno, porque para siempre es su misericordia, porque siempre te ha amado. Toda la vida Dios ha sido fiel contigo. Buenos días a todos. ¿Cómo les va? Qué bonita mañana, ¿no es cierto? A diferencia del día de ayer que estuvo el viento y el frío, y está a gusto. Podemos hasta tener el servicio allá afuera, bajo los rayos del sol. La cobija de los pobres, dicen, ¿verdad? El sol. Bueno, ya estamos a menos de una semana del Día de Acción de Gracias. Y nuestra iglesia ya está lista para que usted venga a este lugar. Queremos recibirle, queremos comer juntos, dándole gracias a Dios juntos. Usted, su apreciable familia están invitados, todo es gratis, el Señor ya pagó el precio. Así es de que venga esa noche, vamos a cantar juntos al Señor, vamos a comer juntos, vamos a jugar juntos, vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias. Muy pocas veces nosotros nos reunimos para ocasiones así. Así es de que este miércoles no se quede en casa. No se quede en casa, véngase. Se va a ir con unas 2-3 libras más, pero no importa. Venga a disfrutar con su familia, venga a pasar el tiempo a gusto. Porque no hay como el convivio entre los hermanos en la fe de Cristo. No hay como que la familia de Dios se reúna para celebrar al Señor. Porque es a Él a quien le vamos a dar gracias. Así es de que, bueno, continuamos en esta mañana entonces juntos a estudiar la palabra de Dios. Y estamos en Colosenses capítulo 3 y hoy continuamos del versículo 5 en adelante. El tema para hoy, pasado, presente, futuro. Continuamos este capítulo 3 y continuamos juntos en la palabra de Dios. Nos habla la palabra de Dios en este día de nuestra vida pasada en Cristo, nuestra vida presente en Cristo y nuestro futuro en Cristo. Pablo no le está escribiendo a gente incrédula en su carta, le está escribiendo a cristianos como nosotros que amamos al Señor, cristianos que habían comenzado una fe nuevecita, cristianos que estaban deseosos de servir, de amar al Señor, y esto es lo que el Señor nos da en su palabra el día de hoy. Verso 5 comienza diciendo: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Señor y Dios Padre, comenzamos esta mañana con este versículo que es tu palabra, una palabra fresca, una palabra viva para nuestros corazones. Y por haber, Señor, dado la oportunidad de que nos reunamos en este lugar, en este día, te damos gracias y pedimos que tu Espíritu en este momento comience a trabajar en nuestros corazones. Quizá hay algo que yo necesito escuchar, quizá hay algo que yo necesito cambiar en mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, tráenos la convicción a cada uno de nosotros de hacer cuentas, ajustar las cuentas contigo en nuestro caminar como cristianos. En el nombre de Jesús. Amén. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Esta es una responsabilidad de cada cristiano, hacer morir lo terrenal en usted.
Así como las ramas enfermas de un árbol se deben de cortar, así también nosotros debemos de cortar las prácticas que no le agradan al Señor, prácticas que en realidad nos destruyen a nosotros. Lo terrenal en ustedes significa de hacer una decisión concienzuda de quitar de nosotros cualquier cosa que esté alimentando nuestros deseos carnales. Y cada uno de nosotros sabemos qué es. Lo terrenal en nosotros. Y luego da una lista negativa. Esta lista tiene 4, en realidad 5 puntos que podemos hablar cada punto. Por ejemplo, habla de las fornicaciones o la inmoralidad sexual. Y usted puede decir, pero hermano pastor, yo ya tengo mucha edad como para estar pensando en estas cosas. Yo no necesito que la palabra me instruya acerca de eso. Todos necesitamos instrucción acerca de la inmoralidad sexual. Habla de la impureza y habla de las pasiones desordenadas y los malos deseos. Y todas estas están conectadas porque cada una de estas descripciones tiene que ver con la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual se refiere a cualquier acto sexual considerado ilegítimo, incorrecto, pecaminoso. O puede ser el sexo antes del matrimonio, la lujuria. El término griego que se emplea para esta palabra inmoralidad sexual es pornía. ¿Qué cree usted que es la palabra que se conecta a esta palabra? Pornografía. Esa es la palabra que está empleando la palabra de Dios para decirnos a nosotros: aléjense de estas cosas. Y la verdad nos invita al mundo tanto a esto. Hay lugares específicos en donde la gente puede entrar y darle rienda suelta a su carne. Hay anuncios por todas partes acerca de esta invitación que le hace el mundo a la carne, a las pasiones y a los deseos pecaminosos. La internet está llena de todas estas cosas, la televisión está llena de todas estas cosas, y todas estas cosas tienen que ver con la inmoralidad sexual. Y luego al final de estos puntos, que son negativos para cada cristiano, nos dice avaricia, que es un equivalente a lo que el apóstol está diciendo a la idolatría. La Biblia considera la avaricia como un pecado grave, comparándola a la idolatría. O sea, se describe como un deseo insaciable que lleva a la deshonestidad, lleva a la ceguera moral, y que al final de todo no satisface, porque no satisface. El hombre nunca se sacia de ver, el oído no se cansa de oír y el ojo no se sacia de ver. Siempre quiere más. Entonces la avaricia, nos dice la palabra de Dios. Vamos a la primera escritura porque se encuentra en el Evangelio de Lucas, en donde nos da una historia que nos habla de un hombre avaro. Evangelio de Lucas, lo espero para que usted y yo vayamos ahí juntos. Y es el capítulo 12, si me acompañan, por favor. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 15 en adelante. Lucas 12, versos 15 en adelante. Dice el versículo 15: les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma,
o a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Lo que viene siendo la avaricia se considera al mismo nivel, o es el equivalente a una persona que es idólatra. ¿Por qué? Nos preguntamos. Si es que una persona avara está pensando solamente en saciarse, en tener para sí, en guardar para sí. Dice ahí en el versículo 19, repósate, come y bebe. Todas estas cosas las hacemos nosotros. Regocíjate, dice. Todo lo hacemos. Pero específicamente este comentario está basado en lo que este hombre tiene para él. Esa es una persona avara que ha acumulado tanto y ha guardado tanto, y al final, en lugar de pensar cómo voy a hacer con estos recursos que Dios me ha dado y poder pensar en los demás, nada más está pensando en sí mismo. Una persona avara es lo mismo que una persona idólatra. Nosotros debemos de poner un guardia en nuestro corazón. Tú y yo debemos de poner a alguien que vigile nuestro corazón, controlar ese corazón con la ayuda del Espíritu de Dios. Todos nosotros tenemos deseos de este tipo. Todos batallamos con este tipo de deseos, seamos hombres o seamos mujeres, a los que me estoy refiriendo. Todos batallamos en alguna ocasión con el querer tener más, y debemos controlar eso. Por eso Pablo está escribiendo a cristianos. Hay una implicación de lo que Pablo escribe a los cristianos, es porque podemos caer en eso. ¿Sí están conmigo en esto? Cada persona que leyó esta escritura en Colosenses sabía que el apóstol Pablo les estaba diciendo que podemos caer en este tipo de pecado, que podemos caer en este tipo de condición. Hombres o mujeres. ¿Cómo vamos a controlar esto? Hay un don que Dios te da. Es el don del Espíritu Santo. A ti, cristiano, a mí, a ti, hermana cristiana, Dios nos ha dado la ayuda de su Espíritu Santo para poder controlar esos apetitos carnales. No podemos nosotros vivir la vida cristiana sin la ayuda que Dios nos ha proporcionado, la ayuda del Espíritu Santo. Que no le hagamos caso es otra cosa, pero ahí está el Espíritu tratando de ayudarnos, queriendo ayudarnos en estas áreas. Y es Dios el que nos ha otorgado la ayuda para seguir adelante, para dar un buen ejemplo en este mundo de qué es un cristiano. ¿Por qué pide Pablo que hagamos morir estas cosas en nosotros? Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuáles cosas? Las cosas mencionadas en los versículos anteriores. El versículo 5. Esto que mencionó Pablo invita a la ira de Dios a venir contra ese tipo de prácticas, a venir contra los hombres que no quieren en realidad hacer caso al consejo de Dios. Dios nunca desea castigar al hombre. Yo no sé si usted creció pensando en que Dios castiga a los hombres o a las personas, pero por mucho tiempo uno creyó: te va a castigar Dios. No sé si se acuerda cuando le decía a su hermano: te va a castigar Dios por esto, te va a castigar Dios por lo otro. Y estábamos poniendo nosotros a Dios como un ogro, como alguien enojado todo el tiempo. Dios te va a castigar. Le voy a decir a mi mamá: y Dios te va a castigar. Y así hacíamos nosotros. Pero la verdad es que Dios nunca quiere castigar a los hombres. Si Dios hubiera querido castigar a los hombres, nunca habría enviado a su Hijo. Dios nos quiere salvar. Dios nos quiere ayudar. Dios quiere que veamos su amor grande que tiene para nosotros. Dios no ha querido nunca mostrar su ira a las personas, hacerles ver su coraje divino, no. Pero los hombres sí han causado que la ira de Dios venga sobre ellos por sus comportamientos,
por sus prácticas. ¿Por qué llegan a ese punto las personas? ¿Por qué la ira de Dios se manifiesta en ciertas personas? Y nosotros encontramos que la palabra de Dios nos dice por un corazón endurecido. La razón por la cual la ira de Dios viene a los hombres que practican las cosas que acabamos de leer es porque han endurecido su corazón. Ya no oyen, ya no ven, ya no perciben, y entonces terminan practicando cosas que invitan a la ira de Dios. Volteamos en Romanos capítulo 1, y ahí en Romanos, el primer capítulo que el apóstol Pablo le escribe a los cristianos en Roma, les dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante nos dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Está hablando Pablo y escribiendo a cristianos, y está hablando de aquellos que en un tiempo supieron, conocieron, oyeron de Dios, y que ellos fueron testigos de que Dios existe. Verso 21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El día de ayer estaba buscando esa palabra y no la encontraba. Quiere decir que el corazón se ha hecho como una piedra. Ya nada entra ahí, nada penetra ese corazón, se ha entenebrecido, se ha hecho duro, se ha hecho un corazón que se tiene que quebrar. Y luego dice el versículo 22: y profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, todo esto lo hemos visto nosotros a través de las culturas en la historia de la humanidad. Aquellos que adoraban el sol, aquellos que adoraban la luna, el fuego, adoraban al cocodrilo y al mayate, y todo esto está vivido en el mundo ya. Todavía hasta nuestros días hay gente que así creen y así adoran a las criaturas en lugar de al Creador. ¿Qué sucede entonces? Versículo 24: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Eso es lo que invita la ira de Dios, las prácticas que los hombres llevan a cabo. Y si sigue leyendo el capítulo, te vas a dar cuenta que están repletos de pecado. Quiere decir, no hay arrepentimiento en ellos. Su corazón se ha entenebrecido de tal manera que ellos practican o ya tienen el hábito de vivir en pecado constantemente. Y se le va echando uno y encima otro, y el pecado va creciendo y creciendo y creciendo, y no hay lugar para el arrepentimiento. Y usted puede decir, pero ¿a poco de verdad hay gente así? Hay gente así, atestados hasta la coronilla de pecado, duros de corazón. Y Pablo le dice a los cristianos: ustedes no son así, ustedes eran así. Tiempo pasado. Tiempo pasado. ¿Cómo les llama a estos que vivían en ese tipo de estilo de vida? Hijos de desobediencia. Usted puede decir, perdóneme pastor, pero yo nací en un hogar cristiano, yo soy hijo de Dios. A ninguna persona Dios le da la garantía de ser hijo de Dios porque naciste en un hogar cristiano. Tú tienes que escoger ser hijo de Dios. Tú tienes que nacer del Espíritu. Tú tienes que darle cuentas a Dios. Tu mamá, tu papá
o quien sea, no va a dar cuentas a Dios por ti. Aquí dice la palabra de Dios que en la vida pasada todos éramos hijos de desobediencia. O podemos decir hijos de ira, igual que todo mundo. Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es la vida pasada. Eso es cuando no éramos creyentes, ni cristianos, ni seguidores de Cristo, ni buscábamos las cosas de Dios. Esa es la vida del pasado. Verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne. ¿Quién está escribiendo? Aquí en Efesios, ¿quién escribe? El apóstol Pablo. Y él entra o se agrega en el problema. Él dice, todos nosotros, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira. Hijos de ira. Ira no es una señora. Hijos de ira quiere decir dignos del juicio de Dios por lo que hacíamos en el pasado. ¿Todos estamos de acuerdo? Yo quiero decir que sí, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque todos estábamos ahí. Todos hacíamos lo que no debíamos de hacer. Y todos por naturaleza hijos de ira o hijos de desobediencia. Yo no creo que una persona que nace en un hogar cristiano es hijo de Dios solamente porque los papás le dicen que es hijo de Dios o hija de Dios. Dios dice en su palabra que todos éramos hijos de desobediencia. Todos éramos hijos de ira. ¿Cómo termina el versículo? Lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. Todos habíamos sido cortados, ¿cómo se dice eso? La misma tela. Venimos de Adán y Eva. Todos somos pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos el mismo problema. Todos somos hijos de desobediencia. Todos somos hijos de ira. Lo mismo que los demás. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Enviar a su Hijo. Y en San Juan capítulo 1 versículo 12, que no les di la escritura yo a los que proyectan, y yo quiero que usted lo busque y usted lo lea, porque ahí nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos o ser llamados hijos de Dios. Solamente porque Dios te da ese privilegio. No somos hijos de Dios porque merecemos ser hijos de Dios, o porque en mi casa todos son cristianos. Cada uno debe de escoger, cada uno debe de decidir qué es lo que va a hacer con su vida, saber si es o no es hijo o hija de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Pablo, que dice en este versículo 6, lo que antes éramos, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, éramos. Más todavía, el versículo 7 nos dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Con mucha vergüenza le digo, yo viví en pecado constantemente. Prácticas y hábitos destructores. Yo experimenté en la vida pasada esas cosas que no se deben de experimentar. Vi cosas que no debía de ver. Hablé cosas que no debía de hablar. Sentí cosas que no debía de sentir. Cosas que todavía batallo, queridos hermanos. Y yo no soy solo en esto, yo sé que usted me acompaña si usted es sincero. Controlar nuestra boca, controlar nuestro pensamiento, controlar nuestras emociones. Aquí encontramos dos verbos conjugados en el tiempo pasado: andar y vivir. Yo anduve, tú anduviste,
Él anduvo, nosotros anduvimos, vosotros anduvisteis, ellos anduvieron, tiempo pasado, ¿verdad? Vivir, yo viví, tú viviste, él vivió, nosotros vivimos, vosotros vivisteis, ellos vivieron. Todo eso es tiempo pasado. Eso es antes de Cristo, AD. Tu vida antes de Cristo. Pero para muchos de la fe cristiana todavía dicen así: yo anduve el martes, pero el miércoles ya no anduve. ¿Qué estoy diciendo? Que un día me comporté como un cristiano, pero otro día no. Yo anduve el domingo en el espíritu y el lunes en la carne. Mucha gente que todavía conjuga su vida o sus acciones de esta manera. O sea, ¿qué está sucediendo, la verdad, con una persona que ha sido alcanzada por Cristo, que ha sido llena del Espíritu, que todavía está batallando con muchas cosas en su carne? Que no está muriendo. Pablo dice morir. Haced morir en vosotros lo terrenal. Ese no es trabajo de tu esposa, de tu esposo, de tu pastor. Esa es una decisión tuya. Cada uno de nosotros debe decidir hacer morir lo terrenal en uno. Yo le doy gracias a Dios que ya no vivimos en la vida pasada. ¿No es cierto, hermanos? Vivíamos antes, anduvimos antes, pero ya no estamos en el pasado. Nuestra vida ahora está escondida en Cristo, con Dios, y ahí estamos seguros. Eso es lo que aprendimos la semana pasada. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es nuestra vida presente. Pasado, anduvimos, hicimos, mentíamos, robábamos, nos embriagábamos, nos endrogábamos, de todo tipo. Tiempo pasado. En Cristo estamos escondidos en Él y vivimos hoy para Él. Como Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tiempo presente. Tiempo presente. Pablo dice: anduviste en otro tiempo, eras, pero ya no. El Señor te ha alcanzado, el Señor te ha perdonado, el Señor te ha dado una oportunidad más en tu vida. Versículo 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Es que es otra lista negativa. La lista primera nos habló de cosas que debemos de dejar de hacer. Aquí está la segunda lista en el versículo 8. Y Pablo exhorta a los colosenses y a los de Fontana también. ¿Todos ustedes son de Fontana o de Rancho Cucamonga, por ejemplo? Aquí hay. ¿De dónde es Jurupa? ¿De dónde vienes, San Bernardino? Fontana. ¿Alguien viene de San Bernardino? Colton, Rialto. ¿De dónde más vienen? Todos los demás que estamos aquí, también a nosotros y a todos los que vienen de otra ciudad, nos está hablando el Señor en esta mañana. Pablo le escribe a ese grupo de cristianos, pero se refiere a todos los cristianos en realidad. Cada una de estas cosas están conectadas a lo que dice el último versículo. Vida pasada. Palabras deshonestas que salen de la boca. Nos dice aquí: hay que quitarnos la ira, el enojo, la malicia, las blasfemias, las palabras deshonestas de nuestra boca. ¿Qué es la ira? ¿Cómo se considera la ira en la Biblia? Proverbios 27, versículo 3 nos dice: pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Pesada es la piedra y la arena pesada, mas la ira del necio es más pesada que ambas. En los humanos la ira puede llegar a ser pecaminosa. Nosotros podemos llegar a pecar cuando damos lugar a la ira, y la ira viene sin ningún motivo, o la ira viene excesiva, o la ira viene y se prolonga. Podemos caer en pecado. Airaos, dice la palabra de Dios, pero no pequéis. Esto nos dice la palabra de Dios en Efesios 4:26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no dejes pasar mucho tiempo
en este sentir de estar airados. Airaos, pero no pequéis, porque se puede convertir en un pecado. Eclesiastés capítulo 7 versículo 9 nos habla del enojo, porque también es algo que Pablo dice, hay que quitarnos el enojo de nosotros. Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No te apresures a enojarte, pero saben que a veces parece que nos están diciendo lo contrario, ¿verdad? Y nos enojamos fácilmente. Dios dice, no te apresures a enojarte. Calma, calma. Necesitamos nosotros apaciguar nuestro corazón. Por eso le decía hace rato que hay que poner una guardia, hay que poner algo que proteja nuestro corazón. Porque hay cosas que nos hacen enojar. Todos en este lugar nos podemos enojar. No es que es pecado el enojo, la Biblia nunca dice que es pecado enojarte, pero si es el pecado se puede manifestar cuando dejamos que el enojo se prolongue, cuando el pecado comienza poco a poco a entrar en el enojo. Y eso es lo que en realidad Pablo nos dice, hay que quitarnos esto. ¿Qué en cuestión de la malicia, de la blasfemia? Desde el contexto bíblico, la malicia es una disposición del corazón. La malicia, como cualquier otro mal, lo que viene de adentro del hombre cuando se expresa la malicia, híjole, tenemos un potencial para lastimar todos nosotros a las personas que Dios nos dice tengan cuidado, porque el corazón es perverso, perverso más que todas las cosas. Hay que cuidar el corazón. Y la malicia en realidad es vista como una actitud destructiva que va en contra del amor cristiano. Cristo nunca tuvo malicia. Cristo no puede tentar al mal, no puede ser tentado por el mal. Oh, el diablo lo tentó, sí, pero nunca pudo ganar a Cristo. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Si el Señor venció toda tentación, acércate a Él. Que te ayude el Señor, porque los ataques van a venir. Y van a venir fuertes. Si tú dices que amas al Señor y que quieres servir al Señor, te digo, el ataque del diablo va a venir inmediatamente. Recuerda aquella pareja que comenzaron a querer aprender las cosas de Dios y expresaron su deseo de servir al Señor y pidieron consejería porque su matrimonio no estaba bien, y comenzamos a trabajar con ellos y dejaron la palabra de Dios trabajar en sus corazones y veíamos algo hermoso. Cuando ellos expresaron que querían servir al Señor, al poco tiempo se separaron. ¿Por qué? Porque no estuvieron fuertes en el Señor y los ataques del diablo vinieron y comenzaron a enojarse el uno con el otro. Es más, esta pareja terminó separados, se divorciaron, terminó su matrimonio. ¿Por qué? Porque el diablo estuvo listo para traer destrucción en sus mentes. En lugar de morir a eso, en lugar de dejar que el Señor fuera victorioso, dejaron que esta actitud destructiva entrara en su matrimonio. Y Cristo no es que no triunfó, ellos fracasaron porque no dieron lugar a Cristo en su relación. Malicia. Comenzaron a pensar mal el uno del otro, a hablar cosas que no debían de hablar el uno del otro. Ese es el problema. No hay control, no hay cuidado en el corazón del hombre. ¿Qué acerca de las blasfemias? Que es otro de las cosas que Pablo dice que hay que quitar de nosotros las blasfemias. En el significado bíblico, la blasfemia es hablar de manera irreverente, insultante o difamatoria contra Dios, sus atributos o su nombre. Un ejemplo específico es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Los hombres que vieron a Cristo hacer milagros y expulsar demonios comenzaron a hablar en contra de él y a decir que él expulsaba a los demonios por Belcebú, el dios de los, o el padre de los demonios. Que Jesús estaba en realidad siendo influenciado por Satanás mismo para hacer ese trabajo. ¿Cómo se llama eso?
Eso se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Quiere decir, estaban hablando contra el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar lo que Dios hace por el hombre y decir, no es verdad. Yo me puedo salvar solo, yo no necesito a Dios. Y la gente endurecida y deliberadamente hablar en contra de la verdad de Dios, están al punto de rechazar todo arrepentimiento. Esto es blasfemia del Espíritu Santo. Rechazan el camino que Dios trazó. Y cuando vino la luz a los hombres, ellos prefirieron las tinieblas. Esto es rechazar la salvación de Dios. Lucas capítulo 3, versos 20 al versículo 30. Juntos leemos lo siguiente. Lucas 3, versículos 20 al versículo 30. Dice así: ¿estamos bien? Versículo 21, perdón. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Elí. Bueno, comienza a dar una referencia en la descendencia de Jesús. No es la escritura que les quería dar. Tal vez el capítulo 13, no se confíe mucho en sus notas, a veces no sirven. Déjeme ver. 20 al 30. Se la voy a tener que deber esta. Blasfemia del Espíritu Santo. Sé que está ahí, que lo voy a encontrar. Acérquese a mí para la semana que viene y le doy la escritura. Pero Cristo está bien claro diciendo que hay una blasfemia que ya no tiene perdón. Y Pablo habla acerca de esas blasfemias, que demos nosotros lugar a quitar de nosotros ese tipo de actitudes, blasfemar contra las cosas de Dios. ¿Qué acerca de las palabras deshonestas que salen de nuestra boca? El significado de palabras deshonestas se refiere a un lenguaje vergonzoso, obsceno, indecente, inmoral, que no debe de salir de nosotros. Nosotros, cuando no teníamos a Cristo, hablábamos muchas cosas fuera de lugar. Ofendíamos con nuestra boca a mucha gente. Hablábamos sucio. Cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, salía todo tipo de basura de nuestra boca. Muchas veces en ofensas a los hombres les llamábamos cosas que no debíamos, con coraje, con odio. Y esas palabras que salen de nuestra boca son como espadas que matan a los demás. Tenemos que proteger nuestro corazón, tenemos que proteger nuestra lengua. Es lo que Pablo está diciendo. Santiago capítulo 3, versos 1 al 12. Ahí nos dice la palabra de Dios el problema de la lengua. Vamos juntos. Los voy a traer para allá, para acá. Ojalá que les dé todas las citas correctas. Santiago 3, versos 1 al 12. Allí dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo.
Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? Que el hombre ha domado a todo tipo de animales, bestias, salvajes, y todo esto el hombre ha tenido control, pero ahí tiene el problema más grande de su vida. No puede controlar su lengua. Qué ironía, ¿no es cierto? Controlar la fuerza bruta de un caballo de pura sangre con un pequeño freno en su boca, y con eso las dirige hacia la derecha, de la izquierda, la para, la hace que relinche, la hace, y lo maneja a su gusto, pero no puede controlar su lengua. Dice el verso 8: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. No pueden salir palabras que bendigan a Dios y luego maldigan al hombre. Contradicción del carácter de un cristiano. No sé si usted era mal hablado. Yo era mal hablado. Quizá no tanto como otros, pero era mal hablado. Y un día, les confieso, después de haberme juntado con personas a quien yo conozco, y amigos y familiares, y estarlos escuchando cómo hablaban ellos, yo ahí estoy como cristiano, solamente escuchándolos, oyéndolos. Y un día, regresando de el lugar donde estaba con ellos, al entrar en un baño y vi todo sucio, dije una mala palabra. Pastor, dije una mala palabra. Le estoy confesando algo que sucede con nuestra mente y con nuestro corazón. Somos afectados por lo que oímos. Somos víctimas de nuestro perverso corazón, que cuando oye cosas y las repite y las oye y las repite y las oye, tarde que temprano van a salir. Por eso la urgencia de llenar nuestro corazón con la palabra de Dios. Por eso la urgencia de que usted, en lugar de que esté escuchando aquella música secular que tiene majaderías y obscenidades y la fornicación y el adulterio y las drogas y todo eso, mejor cante alabanzas. Llene su corazón de otra cosa, porque de ahí vienen todas esas cosas, y de lo que esté lleno tu corazón, eso es lo que va a expresar. Y Santiago dice: no puede ser posible que una persona bendiga a Dios y luego salga a otro lugar y maldiga a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y la exhortación es a lo que Pablo está diciendo: quítense de ustedes las palabras deshonestas que salen de su boca. Y si tú reconoces que eres esta persona, confiésalo al Señor, pide su ayuda. Efesios 4:29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que la gente, cuando te oiga, sea edificada con cánticos,
con himnos espirituales, hablando entre nosotros cosas que edifiquen, cosas que bendigan. Yo no sé si a ti te agrade o no te agrade escuchar a una persona que está llena de Dios. Estar escuchando lo que dice, estar escuchando sus experiencias, estar hablando del testimonio de Dios en su vida. A mí me bendice escuchar a alguien así. 1000 veces prefiero estar con alguien que me diga qué es lo que Dios está haciendo, a que me diga que el vecino y la vecina se metieron juntos allá y hablar cosas que no deben. Palabras deshonestas que salen de nosotros. Y la Biblia invita a que nosotros busquemos aquello que está bien sazonado con palabras de gracia. Porque ya estuvimos en el pasado haciendo lo mismo que todos los demás. Ahora ya no. ¿Son cristianos todos ustedes? ¿Sí o no? Ya no pueden hablar como antes hablaban. Necesitan cambiar eso. Verso 9, conectado, nos dice: no mintáis los unos a los otros. Esta no es una sugerencia, esta es una orden. No mintáis los unos a los otros. También tiene que ver con la lengua. Las mentiras en la Biblia son un pecado. Las mentiras no vienen de Dios, las mentiras vienen de alguien más. Así como la verdad viene de Dios, las mentiras vienen ¿de quién? De Satanás, el padre de las mentiras. Mentimos a veces en todo tipo de cosas que no hay necesidad. A veces somos hipócritas, a veces omitimos la verdad. Queremos un beneficio personal y luego queremos como ocultar la verdad o disfrazar la verdad, y es lo mismo que mentir. Igual. Efesios 4:25 nos dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si en tu cuerpo tus miembros funcionan, están funcionando porque están trabajando de acuerdo a las órdenes que el cerebro les da. En el cuerpo de Cristo, los miembros están funcionando porque el Señor, que es la cabeza, está ordenando su cuerpo. Y todos funcionamos de manera correcta porque el Señor es el que controla. Pero cuando una persona no se quiere sujetar a la dirección del Espíritu de Dios o a la dirección de Cristo, ¿qué sucede con esa parte del cuerpo? No hay control, se desordena. Nos dice bien claro la palabra de Dios entonces que hay que desechar la mentira en Efesios 4:25, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y usted dirá: pero hermano, yo había tratado, la iglesia no trabajó para mí, no me funcionó. Lo viste la iglesia como que si fuera, ¿cómo se llama eso? Como un programa, como Alcohólicos Anónimos. Es un programa que ayuda a la gente, nunca lo sana. Es un programa que le dice a la gente: mira, esto te puede ayudar, pero nunca te sana. A veces pensamos nosotros que la iglesia también es igual. Si tú no vienes a Cristo, nadie más te va a ayudar. Cristo no es un programa. Cristo es lo único que necesitas para poder salir del problema. Tienes problemas con tu boca, tienes problemas con el enojo, tienes problemas con cualquier cosa, acércate al Señor. Déjale al Señor, confiésele al Señor tu problema. Entonces, ¿qué dice el versículo? No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. La vida pasada otra vez. Y en la vida presente nos dice el Señor: hablen con la verdad. Cuando te despojaste del hombre viejo, es como habernos quitado la ropa sucia. Ya no te la vuelves a poner, a menos de que la laves. Despojarte del viejo hombre. ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? Solamente tú sabes. Termina ese versículo diciendo entonces: hay que despojarnos del viejo hombre, habiéndonos despojado de él, que fue en el pasado. Ojalá que no te vuelvas a poner la misma ropa de hace 20 años cuando viniste a Cristo. Ojalá que no vayas, regreses y la encuentres, porque te digo algo, no te la vas a poder poner.
se va a estar desbaratando por lo sucio, porque el tiempo ya la acabó. Entonces no queremos vestirnos con esos trapos viejos. ¿Qué queremos? Verso 10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Cuál es la exhortación en la vida presente? Revestidos de nuevo. Nos despojamos tiempo pasado, nos revestimos tiempo presente. ¿Quién es el nuevo? ¿Quién es ese hombre nuevo? Por supuesto que habla del hombre nuevo, el espíritu. El hombre viejo se quedó atrás, ahora hay que vestirnos del nuevo hombre. Por eso es que actúo así, porque yo nací en un hogar y así me enseñaron y así crecí y así voy a enseñar a mis hijos. No, eso lo aprendiste en la vida pasada. Ahora en Cristo debemos de actuar diferente. El viejo hombre no puede gobernarte. ¿De acuerdo? El nuevo hombre puede gobernarte, porque esa es tu vida presente. 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Escucha esto. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, ¿qué vamos a hacer? ¿Hablar como antes? ¿Pensar como antes? No. Pensar como Cristo. ¿Cómo vamos a pensar como Cristo? Pues vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos dé hambre y sed de su palabra, llenar nuestro corazón, llenar nuestra mente de la palabra, y todo eso va a renovar nuestro pensamiento. Vamos a pensar como Cristo. Vamos a actuar como Cristo. Pablo concluye que en Cristo ni la nacionalidad es un pretexto para no cambiar, ni la posición social es un pretexto para no cambiar. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos completos. Cristo es lo que necesitamos. Verso 12. Vestidos pues como escogidos de Dios y santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Esta lista es negativa o positiva? Una lista positiva. Dos listas negativas en los versículos anteriores. Pablo ahora nos da una lista positiva. El nuevo hombre y su lista de cualidades, nos está diciendo el apóstol Pablo. Escogidos de Dios. ¿Cuánto les da gozo eso? ¿A cuántos de nosotros nos alegra que somos escogidos de Dios? No porque somos buenos, porque tenemos buena suerte. Si somos escogidos por Dios, es porque Él nos escogió en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Nos eligió antes de la creación del mundo para ser parte de la familia de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso significa que somos aceptados, que tenemos gracia por medio de Cristo. Nos acepta en Jesús, no por nuestros méritos, sino por el propósito de su pura gracia. Porque nuestra fe se puso en Jesús. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Esto es lo que Dios hizo. Escogió a cada uno de ustedes en el amado. Y aquí dice Pablo, escogidos de Dios. Positivo, bueno, hermoso. ¿Qué más dice? Santos y amados. Usted dirá, yo no soy santo, hermano. Claro que sí eres santo. Santa Juanita, Santa Amada, San Ramón, San Juan Carlos, y todos nosotros somos santos. No en el concepto religioso,
Porque el concepto religioso demanda perfección, demanda que no haya pecado, demanda que haya hecho milagros, y nada de esto es la palabra santos y amados. Santo significa apartado o separado o consagrado a Dios. Eso es lo que significa santos. Apartados, separados o consagrados a Dios. ¿Eres tú uno de ellos? Tienes todo el derecho de decir que eres un santo. Yo soy un santo para Dios. Yo he sido separado para el Señor, para su gloria, para servirle, para amarle. Si tú eres un santo de Dios, entonces alégrate en lo que Pablo está diciendo. No nada más dice santos, dice amados. Amados. Cuando dos personas se enamoran y se corresponden el uno al otro, es una relación preciosa. Yo no sé si me estás entendiendo o no, pero cuando una persona da amor y recibe amor, eso es una cosa hermosa en una relación de novios o matrimonial. Es algo que todo el mundo busca. Ahora, piensa en esto: Dios te ama. ¿Amas tú a Dios? Dios te ama a ti. ¿Tú amas a Dios? Y esa es la relación en la cual Pablo describe amados del Señor, santos y amados. Luego dice de entrañable misericordia. Eso significa una compasión profunda que se te ha dado a ti. La palabra describe la disposición de Dios a actuar con bondad, con perdón, y es más, ayudar a la miseria del hombre humano. Eso es misericordia, cuando Dios nos extiende su ayuda porque nos está viendo la condición que nosotros tenemos. Y con toda seguridad, Dios, con dolor en su corazón, nos extiende aquella ayuda, y el hombre rechaza, y eso es triste para Dios, que Dios hace todo lo posible por ayudarle al hombre que está en miseria, y el hombre no quiere la ayuda de Dios. Pues Dios a nosotros nos ha dado entrañable misericordia, y es lo que debemos demostrar nosotros hacia los demás, compasión hacia los demás, porque están perdidos como nosotros estábamos perdidos. ¿Recuerdan esa condición que teníamos? ¿Sí? Perdidos totalmente, zarandeados por el mundo, golpeados de un lugar a otro. Éramos como una pequeña barca en medio del océano, en una tormenta que nos llevaba para un lado y para otro, nos golpeaba, nos volteaba, nos volvía a voltear, y así andábamos en este mundo. Mal, perdidos, heridos, hasta el día, gloria a Dios, en que Cristo vino y nos encontró. Y no nada más nos encontró, nos tomó en sus brazos, nos sanó las heridas, y luego nos llevó al redil. Gloria a Dios, lo que ha hecho el Señor. La misericordia de Dios así fue para con nosotros. Llenos de benignidad, fruto del Espíritu. Esto clasifica a una persona que es paciente. Benignidad, de humildad, de mansedumbre. Todas estas cosas que leemos de esta lista positiva deben de estar en nosotros, deben de ser parte de nuestra vida. ¿Alguno de ustedes es impaciente? ¿Ya saben por qué le dicen paciente cuando usted va al doctor? ¿Ah? Porque lo tienen esperando por horas ahí. Ya llegó el paciente tal, pues sí, tiene que esperar. La cita es a las 10, ¿a qué horas entras a la oficina del doctor? Hora y media, 2 horas. Algunos que van al hospital de emergencia, que están enfermos y van al hospital, y como son pacientes, tienen que esperar 4 o 5 horas en ocasiones. Y luego te ve el doctor y te dice, no tienes nada, 10, 15 minutos y te mandan a tu casa. Por eso les llaman paciente, porque la persona tiene que esperar. Bueno, nosotros no somos ese tipo de pacientes, ¿verdad que no? A nosotros nos gusta ser pacientes, pero ya. Queremos nosotros demostrar este tipo de cosas: benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, todo eso. Tremendo. Es un llamado serio que Dios nos da
porque representamos a Cristo en este mundo. Es un llamado serio. ¿Cómo está tu vida reflejando a la persona de Cristo entre la gente que no cree en el Señor o que no son cristianos? ¿Qué sucede? Lista para nosotros. Últimos versos. Versos 13 al 15 nos dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, soportándoos unos a otros. ¿Qué le parece esa? En una ocasión, un hermano en la iglesia comenzó a observar a otro hermano que no le caía muy bien. Y miraba cómo comía, miraba cómo se vestía, veía cómo hablaba, cómo se reía, y él comenzó a escribir cosas contra él. No me gusta cómo sonríe. No me gusta cómo come. No me gusta cómo se peina. No me gusta cómo se viste. Y comenzó a escribir todo aquello porque todo era negativo contra esa persona. Y la razón por la que lo escribió es porque él quería recordar lo que ya le había pensado de aquella persona. Un día ya no aguantó. Y acercándose a esta persona le dijo: tengo algo que decirte. Algo que necesito sacar de mí. Ya no aguanto. Y sacó su lista. Y le dijo: todo esto es lo que quiero que sepas. Y el otro le dice: espérame. Y sacó también su lista. Todo eso que nosotros pensamos de los demás, también nosotros lo cargamos. Porque nuestra manera de comer no es igual a la manera de comer del prójimo. Nuestra manera, imagínense todos vestidos de hay iglesias donde todos se visten igual, Dele gracias a Dios que usted viene vestido como usted quiere. Todos tienen que traer vestido blanco, zapatos blancos, cualquier cosa, todo blanco. Hay iglesias así. El único que va vestido de negro es el pastor. Qué tremendo. Gracias a Dios que tenemos diferentes miembros en la iglesia, no todos somos iguales. Pero ¿qué nos dice el apóstol? Soportarnos unos a otros. No quiere decir aguantarnos el uno del otro. La idea aquí no es de estar nosotros tratando de aguantar cómo se comporte o cómo falló aquel y yo me tengo que aguantar. No, la idea de soportarnos aquí significa que nosotros hay que ir por debajo de aquella persona y levantarla con los hombros. Y la idea es de que aquella otra persona está en necesidad de ayuda, soportando, ser un soporte para la otra persona. Eso es lo que Pablo está diciendo en el primer versículo. ¿Qué acerca de perdonarnos los unos a los otros? ¿Será importante que nos perdonemos? Te voy a dar dos razones por las cuales debemos nosotros perdonar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos sido perdonados por el Señor. Esa es la primera razón. Perdonar porque hemos sido perdonados por Dios. Perdonar porque si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos va a perdonar a nosotros. Te doy la escritura, Marcos 11, versículo 26 nos dice: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Las dos razones: una, porque hemos sido perdonados como Dios nos perdonó, y dos, porque si no perdonamos, tampoco Dios nos va a perdonar. Hay que perdonar. Por más grande que haya sido la ofensa, hay que perdonar. Hay que vestirnos de perdón. Y luego el versículo continúa diciendo: vestirnos de amor. En otras palabras, hermanos, vístanse de Cristo. Vístanse de Cristo porque Él es la vestidura perfecta. Y si nosotros de verdad mostramos que Cristo vive en nosotros, vamos a lograr que las personas se acerquen a Él.
Mucha gente por eso no se acerca a Cristo, porque ven el ejemplo de cómo se odian los cristianos y dicen, estos son los cristianos, pues ¿para qué quiero yo ir a la iglesia cristiana? Veo cómo se tratan, veo cómo se hablan, mira cómo le habla este hombre a esta persona. No, mostremos a Cristo en nuestra manera de vivir. Vestirnos de amor. Romanos 13, versículos 11 y 14. Ya vamos a terminar. En estos momentos nos dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque hasta ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Vestidos de amor, vestidos de Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la manera que nosotros debemos de dejar al Espíritu de Dios gobernarnos. Y luego al final, ¿por qué digo el Espíritu de Dios? Porque el fruto del Espíritu es amor. Cuando yo hablo en referencia al Espíritu, es lo primero que tenemos que pensar: vestirnos de amor, dejar que el Espíritu gobierne nuestra vida. También en 1 Tesalonicenses 5:8 nos habla acerca de la vestidura de fe y de amor. Como resultado, y para terminar, nos deja una bendición muy importante: la paz de Dios. Dejar que la paz de Dios gobierne en nuestro corazón. Pablo escribió a diferentes grupos cristianos hablándoles acerca de este último punto. A los romanos, en el capítulo 16, versículo 20, les habló de la paz, que la paz de Dios aplastará en breve a Satanás. A los corintios, en el capítulo 14, que Dios es un Dios de paz, no de confusión. A los filipenses les escribió en el capítulo 4, versículo 7, que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. A los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, y la misma paz de Dios os santifique por completo. La paz de Dios, cuando llega a un hombre que ha recibido a Cristo, su vida cambia. La paz de Dios transforma nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. Y por último, ser agradecidos. ¿Alguno de ustedes está agradecido en su vida? Cristo le ama. ¿Qué más quiere? Ser agradecidos. Dios nos ha provisto de tantas cosas. Yo creo que los cristianos debemos de ser las personas más agradecidas en este mundo. Tenemos vida en Cristo. Cuando dicen amén, nos ha bendecido con su Espíritu. Amén. Nos ha dado las promesas de la vida eterna. Nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos ha dado armas para pelear la batalla espiritual. Nos ha dado dones espirituales. Nos ha provisto de materiales. Nos ha provisto de espiritual. Nos ha dado familias, hijos, nietos, carro, perros y gatos. ¿Quieren más? Sí te da más el Señor. Todo eso nos ha provisto el Señor. Todo eso nos ha dado el Señor. Ser agradecidos es bien importante. Y las escrituras les doy las últimas dos. 1 Corintios 15, 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. 1 Tesalonicenses 5, 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias, ser agradecidos, ser humildes, tener mansedumbre, tener paciencia, deshacernos de la boca mal hablada, quitarnos todo el enojo, todo ira, todas esas cosas que nos habla la palabra de Dios. Tiene mucha tarea para el día de hoy y los días que nos quedan. Mucha tarea. Pero es posible, porque Dios nos ha dado su ayuda. Gracias a Dios por esta mañana.
Gracias a Dios por el Espíritu que hoy nos tiene en este lugar, que por medio de la palabra nos está exhortando a que examinemos nuestra vida, que podamos ir avanzando y creciendo un poco más. Todo lo que aprendieron en esta mañana es de la vida diaria. Pasado se quedó atrás. Presente estamos ahí, tratando de vivir para Cristo y servirle a Él. Futuro ya sabemos lo que nos espera. Eso es lo que Dios ha hecho. Vamos a orar en esta mañana entonces con agradecimiento y vamos a pedir que la palabra de Dios se haga vida en nuestro corazón. ¿De acuerdo? Le voy a pedir a mi esposa que si nos puede despedir aquí enfrente con una oración para cerrar este servicio, por favor. Gracias, Padre. Nos diste mucho de que meditar y pensar. Danos esa disposición en nuestro espíritu de obedecer, de negar la carne, de abandonar, Señor, esas cosas que a ti te ofenden, que no traen fruto de un seguidor de Cristo en nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, a morir a nuestra carne y abandonar, Señor, aquello que quiere todavía controlar las cosas que no te agradan a ti. Inúndanos con tu espíritu para caminar en el espíritu y ser esos hombres y mujeres de gracia, de perdón, llenos, Señor, de benignidad y bondad, mansedumbre y más que nada, amor. Que el amor de Cristo sea lo primero que brindemos, Señor, a todos los que nos rodean. Seamos menos del yo y más de ti. Gracias por esta palabra y que se vivifique y se encarne en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oh, no hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Puestos de pie, vamos cantando. Oh, no hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. No hay nada mejor que Él. Acuérdese, no se vaya este día sin que